Hoy en día hay una discusión, o se discute abiertamente en foros doctrinarios notariales. ¿Qué empezó de primero? ¿Si el notario o el estudio del derecho notarial? Porque originalmente el notario se fue formando y luego se dio el estudio científico del conocimiento del derecho notarial. Yo soy de esa idea, es decir, para mí nuestro oficio como tal siempre va a empezar como eso, como un oficio. Esto no es una profesión que científicamente o que se empezó a estudiar antes de crear la función notarial. Para tener lo que ahora tenemos, tuvo que pasar una serie de etapas y procesos antes de llegar al estudio científico del derecho notarial y volvernos nosotros los notarios unos profesionales y responsables del derecho. En ese orden de ideas, hoy vamos a hablar de la historia del derecho notarial. Entonces voy a compartir mi pantalla. Solo con algunas cosas muy fuertes. La sección A preguntó varias veces esto y lo voy a aclarar ahorita con la sección B para evitar el repetir y el estar constantemente estableciendo lo mismo. Los resúmenes de la clase se entregan hasta el día del examen parcial. Hoy, no mañana, no pasado, hasta el día del examen parcial. Es un resumen a mano. Clase de hojas, las que ustedes deseen. Si ustedes las quieren hacer en su cuaderno, háganlas en su cuaderno. Si la quieren hacer en hojas en blanco, háganlas en hojas en blanco. A mí hubo una compañera que me preguntó, no sé si fue en esta sección o en la sección A, dijo, licenciado, lo podemos hacer en la tablet, sería a mano, pero con un lápiz, para evitar el uso del papel. No hay ningún inconveniente. Al final y al cabo es tecnología y que esté escrito a mano no hay ningún inconveniente. Bien, fue usted. En ese orden de ideas, a mí lo que me interesa es el resumen. Entonces, háganlo de la mejor forma en la que ustedes puedan hacerlo, con la libertad que conlleva el ser un estudiante universitario y por lo tanto se le va a exigir en esa línea la presentación de sus resúmenes. Es decir, no me vayan a entregar porque se hagan su cuaderno una cosa que sirva, pues se les va a exigir tal cual son ustedes estudiantes de la carrera de Derecho, estudiantes universitarios que están en el séptimo semestre o que están en el noveno semestre. Por lo tanto, se les va a exigir con esa situación, pues son unos adultos responsables y a ustedes les gusta ser tratados como adultos y por lo tanto, pues se les tratará en esa línea, en esa misma línea. Bueno, terminado de concluir eso, otra cosa antes de seguir compartiendo. Dentro de un momento le voy a enviar a la auxiliar el listado oficial de esta clase. Si por alguna razón usted no aparece en ese listado, se puede abocar al licenciado Freddy Miranda, ya del Bufete Popular, para que le solucione el problema. Estos listados entiendo yo que son los listados oficiales que me van a servir a mí para subir notas. El año pasado y el año antepasado se tuvo mucho problema con lo de las notas. No es porque uno las quiera subir, sino porque realmente existía una serie de situaciones eh, que impedían que se subiera a la velocidad que el estudiante desea. Sin embargo, este año, pues, gracias a la dirección del Bufete Popular como al EPS y mi coordinador, el licenciado Freddy Miranda, pues sí, ya se tienen estos listados oficiales y se los voy a transmitir a Rodrigo eh, para que ustedes los tengan. Este es un trámite administrativo, por lo tanto, yo, Gonzalo Madrid Pérez, no tengo vela en ese entierro, es eminentemente administrativo. Conmigo únicamente las notas, lo de la asistencia. Por favor, jóvenes, vean lo de su asistencia. Se les avisó desde el día de ayer a qué hora se va a enviar. No hay necesidad de volver a preguntar la hora porque ya está en el chat. Yo doy 3 o 4 minutos para que llenen el documento. De todos modos, se apertura por 10 minutos, se abre por 10 minutos y es tiempo suficiente. Cuiden su asistencia, jóvenes, porque de hecho yo le voy a pedir a Rodrigo ya el día de mañana que me pase las primeras asistencias del día de hoy, sería hoy
la asistencia del fin de semana pasado y esta, y no de, como se había hablado, no se iba a tomar en cuenta la asistencia del día que fue la conferencia, en virtud de que había sido sábado y usted después del domingo y es algo comprensible. Pero hay un listado de inasistencias, si usted tiene más de 2 inasistencias, pues automáticamente yo ya no tengo la obligación de subirle la nota ni de ponerle nota. Entonces, intente ser muy precavido eh, con sus asistencias. Ya eh, si hay algún tipo de situación o algo de hora que no debe de hacer, pues se examinará cada uno de los casos para determinar si usted en algún momento no puede asistir a la clase porque tiene trabajo, porque se enfermó por algo así, presente su excusa con una nota y yo se la transmito al licenciado Freddy Miranda y con mi visto bueno podríamos ver lo que no se le toma en cuenta, pero hay que examinar cada uno de los casos. ¿Oyeron? Bueno, se acabaron los anuncios. El martes continuamos con la voz del bufete popular ahí en la radio. Si nos pueden escuchar, muy agradecidos. Denle mucho corazón a eso en la página de Instagram, la voz del bufete popular. Muy agradecidos por el apoyo que se les puede dar. Bueno, se terminaron los anuncios. Si tienen alguna duda respecto a los temas que hemos hablado, este es el momento procesal oportuno para hacerlo. Levanta usted la mano y yo se la doy. Si no, yo entiendo que todo está bien, porque después yo leo el chat y digo yo, ok, perfecto, no quedó claro. ¿Está todo claro? No hay ninguna pregunta, no hay nada. Bueno, empecemos pues, jóvenes. Ahí está. Bueno, introducción al estudio del derecho notarial es el tema que vamos a tocar el día de hoy. En el chat dice Lick, no permite activar el micrófono. Ah, permítame un segundo, que tenía... Se levantó la mano. Pero no levantó la mano, ok. Levante la mano y con mucho gusto le doy el audio. Si no de los comentarios, no tengo... ahí está. Dele, Kevin, dígame. Buenos días, licenciado. Solo con una pregunta. ¿No va a seguir con el tema que dejó pendiente la semana pasada, que era la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho? No, Sí. vamos a empezar con esta introducción al estudio del derecho notarial y vamos a llegar a ese punto donde estamos ahí. Ok, perfecto. Gracias. Ah, bueno, mira, pues, vamos a estudiar el derecho notarial. No nos estamos metiendo a otras ramas del derecho ni a otros estudios científicos al respecto de lo que conlleva un antecedente histórico mundial. Estamos hablando del derecho notarial. El primer antecedente que encontramos es la pintura rupestre. Es el primer antecedente del derecho notarial. Porque el ser humano, cuando pinta en las cuevas, es decir, cuando el ser humano intenta dejar plasmados sus sentimientos, su entorno, hechos que marcan su vida social, ve en los dibujos ese reflejo, a tal grado que hoy en día aún se hace. Y usted va a decir, Lica, hoy no manejamos pintura rupestre. Sí, sí se hace. Fíjense ustedes que cuando usted va a la Universidad de San Carlos de Guatemala y entra al baño de cualquier facultad, va a encontrar en sus puertas escrito cualquier barrabasada de sus pinturas rupestres. Porque una persona en su sano juicio se dio la vuelta para dejar en la puerta algún recuerdo para la posteridad de sus pinturas rupestres. La pintura rupestre en los primeros seres humanos empiezan a querer que estos dibujos duren muchas generaciones. Quieren llevar a sus hijos a la cueva donde pintaron y le dijeron, esto pasó, tu papá hizo este dibujo hace mucho tiempo.
Y fue por esto y esto y esto. Es una llamada en la que se establece, hey, nosotros estuvimos aquí, recuerden. Y es esa perpetuidad que nace en el ser humano, es decir, aquel deseo inherente de que perdure en el tiempo los hechos y actos que marcaron su vida, lo que es el primer antecedente real del derecho notarial. Hay que recordar que en esta época los humanos aún no somos sedentarios, migramos, es decir, no estamos en un solo lugar. Y cuando migramos, normalmente se quedan atrás personas. Y entonces, si un rey, si un jefe de una tribu quería informar a otro jefe de tribu cualquier situación, mandaba el mensaje con una persona. Y ese mensaje se iba acompañado de un regalo único y especial. Y ese regalo único y especial volvía verdadero el mensaje que se estaba transmitiendo, porque se determinaba que ese mensaje era específicamente de él. No había fe pública. El segundo gran antecedente que tenemos del derecho notarial es cuando se crea la escritura. Hay que entender que ahora los dibujos adquieren sentido. La escritura es un símbolo en sí mismo que representa algo. Esa es la escritura. Por ejemplo, si hoy aquí les dibujara no, no se mira bien el corazón, pero supongamos que es un corazón, como el de la Teletón. Usted le va a encontrar un símbolo a esto. Esa es la escritura. Si yo le coloco a usted esto, la letra G representa algo. Y cuando la combina, empieza una representación. Go, dice ahí. Entonces, al poderse transmitir las imágenes con escritura, los mensajes empiezan a ser trasladados de una forma eficaz y además de eso, confidencial. Pero tienen el mismo problema que las pinturas rupestres. Es decir, uno, la escritura no es para todos, no todos saben escribir, y dos, que no se tiene la certeza de quién dicta el mensaje. Cuando uno cuenta esos problemas, dice al licenciado, pero la escritura hoy en día es normal, ¿no? El 33% de la población guatemalteca no sabe leer ni escribir. No es para todos. Con decirle a usted que en Guatemala aún se considera el estudio como un derecho y no como un privilegio. ¿El estudiar es un derecho o es un privilegio? Esa discusión es fuerte, porque hay gente que piensa que el estudiar en la universidad es un derecho, no es cierto. Es un privilegio. Usted tiene el privilegio de encender su computadora o de encender su teléfono y que llegue a internet. Yo le aseguro que hay personas en este país que eso no lo tienen. Que entre comprar una recarga y comprar un quetzal de tortillas van a preferir comprar el quetzal de tortillas. Lo que sucede es que no lo queremos ver, pero así es. En ese orden de ideas, vamos a analizar sistemáticamente cada uno de los dos problemas antes relacionados. El primer problema es que la escritura no es para todos y el segundo problema es que aún carece de certeza para determinar quién escribió.
El primer problema de que la escritura no era para todos es porque ese conocimiento en su mayoría era del poder, lo tenía el poder reinante y la religión. Hay que entender que las personas que sabían escribir no era el pueblo, era el rey, eran los escribanos que estaban cerca del rey. Y además de eso, la religión. Desde aquella época, la religión, que es la creencia en cualquier cosa que usted crea, creer, ya tenía la facultad de lectura. Y eso se mira en la Mesopotamia, como se mira en Egipto, como se miraba con los propios mayas. Hoy por hoy sabemos que los que realizaron los códices mayas, los 4 códices mayas que aún se conservan, fueron redactados por sacerdotes y era para conocimiento del rey, y los sacerdotes para el pueblo no. De hecho, el primer lugar histórico en que queda plasmado un contrato de compraventa, y realmente no era un contrato de compraventa como tal, sino una promesa, es en Mesopotamia, en una tablilla de barro, donde ante el regidor del pueblo se promete la entrega de 3 vacas antes de 60 días para el dios Baal. Es decir, una persona llegó con el sacerdote y le dijo, mira, yo voy a traer 3 vacas para el dios Baal en un plazo de 70 días. Perfecto. Dejémoslo por escrito. Muy bien, y alguien hizo la tablilla y ahí quedó el primer documento contractual del mundo que encerraba una persona de jerarquía, una religión y una persona común. Así es como se empieza a dar la escritura y la contratación. En Egipto incluso tenían un dios que los guiaba y protegía, que era Tot, el dios de los escribas. Y fueron precisamente estos escribas religiosos en la época egipcia los que dejaron plasmados las historias, los mitos, el quehacer propio del pueblo egipcio. Es decir, el río Nilo cuando se inundaba, cuando regresaba, la construcción de ciertas situaciones, eh, oraciones religiosas, las guerras, los jeroglíficos que hoy vemos en los documentales de Egipto, o los que han ido a Egipto y tienen el gusto de conocer esos lugares, vieron plasmadas en las paredes. Pero aquí también, en este pueblo egipcio, empieza a surgir la necesidad de 2 cosas importantes: un registro contable y un registro de hechos y actos. Y ese registro de hechos y actos podría llamarse hechos y actos jurídicos entre particulares, pero el problema sigue siendo el mismo. El escriba redactaba los documentos, pero era el sacerdote el que a través de una oración le daba legalidad al documento. Porque el que escribía no tenía esa función, no tenía el poder de darle fe a esos documentos. Y existía otro problema con la escritura: la escritura no era homogénea. Es decir, entre los mismos templos egipcios existía una diferente forma de redactar y una diferente forma de entender los contratos y las negociaciones propias. Por lo tanto, aunque yo llevara un papiro normal entre un templo egipcio a otro templo egipcio, escrito con su mismo idioma, el otro que leía el documento podía establecer que no era la forma correcta y por lo tanto no era válido el documento, porque las costumbres de redacción eran diferentes, no existía una uniformidad del criterio de redacción. Hasta que llegan los romanos. Y hay que entender que los romanos eran expertos en quehacer jurídico. Es decir, la maquinaria administrativa legal del pueblo romano era genial.
a tal grado que hoy seguimos hablando de él. 3000 años después. Es decir, el Imperio Romano duró 1000 años. 1000 años. Hoy estamos en 2023 y el que no estudia el derecho romano no está entendiendo el derecho como tal. Antes del imperio existía una figura denominada Enio el Viejo. Enio el Viejo inventa una especie de escritura taquigráfica, ¿sí? Para un funcionario administrativo propio de la República Romana que luego pasa a ser el Imperio Romano, que eran los notari. Y este funcionario, para redactar instrumentos públicos, el notario redactaba los instrumentos públicos, se los pasaba a un jurisconsulto y este jurisconsulto ya los legalizaba. Entonces este notario redactaba de conformidad con lo que le habían enseñado las escrituras taquigráficas de Enio, pero estas escrituras taquigráficas de Enio el Viejo eran demasiado dispersas, hasta que nuevamente llega Marco Tulio Tirón con la ayuda de su mentor y amigo Marco Tulio Cicerón y compila todos los segmentos tipográficos que existen y los unifica para todo el imperio. Y de ahí nacen sus nombres, notas tironianas. Las notas tironianas son el compendio de segmentos tipográficos que servían para la redacción de instrumentos públicos en Roma. Y ya no les pregunta a los notarios si quieren o no quieren, no. Si usted, funcionario público llamado notario, quiere redactar un instrumento público, estas son las situaciones taquigráficas, esta es la situación notarial, estos son los signos que usted tiene que utilizar. Si no, en el imperio no va a funcionar. Y es precisamente esta unificación romana de las notas tironianas lo que vuelve grande a Roma, la unificación. Y pasamos a la Edad Oscura, es decir, a la Edad Media, ¿no? La Edad Oscura, pero pasamos a la Edad Media. Y es la iglesia cristiana la que toma esa unificación creada por los romanos y la vuelve propia. La unificación de criterios es indispensable para que cualquier Estado funcione. No lo digo yo, lo inventaron los romanos de primero y luego los cristianos. A tal grado de que si usted va a misa, por ejemplo, a los que somos católicos, hoy es el día de la Divina Misericordia, y vamos a la misa aquí a mi parroquia que queda a 3 cuadras, y va usted a la misa allá en Roma, es la misma misa. No hay distinción. Esa uniformidad es importante para que el Estado, para que algo funcione. Le pongo de ejemplo en Guatemala. En Guatemala se inventaron los criterios registrales y eso está muy bien. El problema es que el criterio registral de un oficial es diferente al criterio registral de otro. No hemos cambiado nada entonces. Seguimos teniendo el mismo problema que Enio el Antiguo, Enio el Viejo. Porque no logramos unificar que los oficiales que califican tengan el mismo criterio. Punto. Porque solo creando criterios unificados, el Estado avanza. ¿Ya vieron cómo los problemas históricos se siguen en Guatemala? Y estamos hablando de épocas de la Edad Media. La falta de certeza. El segundo de los problemas es que en ese momento, que no existe en ese momento una persona que pueda unificar la creación y fedancia de documentos. Hasta este momento, el creador del instrumento no podía dar fe de lo acontecido ahí. Es decir, el actuar de los escribas y notarios era bien sencillo porque solo se encargaban de redactar. Como es otro el que da fe, es un problema.
Yo no necesito estudiar. Tengo mis notas tironianas, que son formularios que utilizando estas sencillas ecuaciones me va a dar el resultado final. Problema del que dé fe. Porque no existía en ese momento la responsabilidad creadora del instrumento público en la misma persona que daba fe. Por ejemplo, si hoy usted hace una legalización de firma, usted crea el instrumento de la legalización de firma y usted mismo la firma. Y en el momento en que suscribe ese documento, le imparte su fe pública en un solo momento. Y por lo tanto, ese documento es legal. Vaya, hasta la época romana y la iglesia cristiana, eso no existía. Porque estaba el creador del instrumento público y el que daba fe. Por lo tanto, los escribas y notarios no tenían un trabajo realmente importante y el derecho notarial no surgía del todo. Pero aparece la escuela de Bolonia. Estamos hablando del año 1220 hasta el más o menos 1303. La escuela de Bolonia, precisamente surgida en lo que hoy se denomina Italia, antes era el reino, ellos por primera vez conciben la inteligencia de estudiar el desarrollo científico de las artes. Es decir, el albañil, el constructor, no solo pega bloques, debe de determinar cuánto pesa el bloque, por qué ese bloque, por qué esa alma. Y ese estudio científico es lo que crea las profesiones de hoy. Es decir, antes no se denominaban ingenieros, como lo conocemos hoy modernamente. Pero esa figura que manejaba el hecho de entender cómo funcionaba una máquina, él sí era un ingeniero, porque tenía conocimientos en hidráulica, tenía conocimientos en sogas, tenía conocimiento en pesos. Empieza a dudarse de que el sol está en el centro. O sea, estamos en esa época tan maravillosa, donde se pone en tela de duda todo, incluyendo al escribano. Y entonces, al final de la Edad Media, nace la primera escuela notarial, en el año 1228. Gracias a un jurisconsulto al que se le debería de levantar un monumento aquí en Guatemala, pero en Guatemala le levantamos monumentos a medio mundo, menos al que tenemos que hacer. Raniero de Perugia, y crea su Ars Notariae, el arte de la notaría. Y por primera vez, los que se quieren dedicar al arte de la escritura de documentos legales. A esto, Porque eso es lo que nosotros hacemos. Arte cuando creamos un instrumento público. Cuando usted crea una escritura pública, no solo redacta. Es que eso es lo que nos ha pasado. Matamos al arte de crear esos documentos legales. Porque si usted no cumple con redactar de esa forma, entonces yo catedrático se lo voy a colocar malo. Porque si yo no redacto como le gusta al operador del Registro General de la Propiedad, entonces lo voy a rechazar. Y olvidamos de que somos creadores del instrumento público, que es un arte. El notario es un oficio, no es una profesión. Somos profesionales en derecho, pero el notario es un oficio. Es decir, quiere su ciencia, quiere su arte, quiere su pensamiento. Al igual que estudia derecho penal y le gusta ir a los juzgados, ir a litigar, que es precioso, tiene su arte. Cuando usted escucha hablar a profesionales en una audiencia, hay profesionales que dice uno, a la gran, qué bonito hablan, qué bien se expresan. Hay otros que no, pero que cobraron el doble. El juez, en el momento en el que imparte justicia, cómo habla, porque todo el derecho en sí mismo es un arte. Y el arte de la escritura de documentos legales es lo que hace el notario. Y tiene un lugar, por primera vez, donde la esencia del estudio del derecho es llevado a la práctica de los escritos.
Por primera vez voy a estudiar la compraventa. Voy a entender qué es una compraventa en la contratación civil. Y eso lo voy a llevar a redactar un instrumento público. Mire lo que hizo este señor. Unió en una sola persona el conocimiento del derecho y la creación del instrumento público. Un mandato no solo es hacer el mandato, es entender por qué estoy haciendo el mandato, qué derechos y qué obligaciones nacen con el mandato, no solo hacerlo. Por primera vez, el derecho canónico no es la respuesta a todo. Copérnico lo decía, Galileo lo decía. Galileo dijo, el sol no es el centro y se mueve, y la tierra se mueve, decía él. Y todos miraban y decían, ¿cómo es que se mueve? Yo no miro que me mueva del planeta Tierra. Y lo obligaron a que jurara frente a la Biblia que la Tierra no se movía. Y dice la leyenda que él dijo, la Tierra, me retracto de todo lo que digo. Y niego que la Tierra se mueve, pero se mueve. Esos eran científicos de esa época, que entendían esto. El estudio de los libros del derecho romano toma un carácter importante para la relación contractual y nace la obra maestra más grande que haya parido alguna vez este mundo para el derecho notarial. La Summa Artis Notariae, la suma de todas las artes notariales, que es el primer libro científico notarial, pues da en 89 títulos, no en uno, en 89 títulos la redacción de la norma y aún la mejora, pero la redacción de la norma, aquí la apunté como es. Es el primer científico que dice que la compraventa es esto, podemos redactar de esta forma o de esta otra forma, pero si es semovientes es esta forma, y si es oro es esta forma, y si es plata es esta forma. Él es el primero que determina esa condición. Y todavía, aún mejor, mejora la suma Artis Notariae y crea otro libro que se llama Aurora, en el cual agrega al conocimiento científico del derecho y a la institución de la normativa a la hora de redactar, o sea, la redacción del instrumento público. Además de eso, determina por primera vez los sujetos activos y pasivos de la contratación ordinaria. Vean la genialidad de este tipo. Él escribe lo siguiente en el inicio de la Aurora. Dice, mi papel ciertamente en este trabajo se asemeja al del agricultor respecto del árbol, porque ni el que planta ni el que riega sabe algo. Solo Dios es quien vigoriza las plantas. Con todo es cierto que fui joven y casi ya soy viejo. Durante toda mi vida escudriñé los misterios del arte notarial, ayudado de la divina gracia, leyendo, reflexionando y practicando sin descanso este ejercicio. Mis manos examinaron en prolongadas y continuas prácticas este arte, adquiriendo firmes pruebas de su importancia, tanto oyendo a otros como palpando y viendo sus resultados. Primeramente redacté la suma, luego tras muchos años de prácticas adicioné el presente aparato. Finalmente, deben estar de acuerdo los nombres con las cosas. Este libro se llama con acierto Aurora, a causa de su especial resultado y finalidad, ya que disipa las sombras de la ignorancia nocturna en el arte notarial y los esplendores de su luz meridiana abren amplios horizontes doctrinales a los que se consagran a su estudio desde un principio. La aurora, al separar los tiempos, disipa las tinieblas y sonrosada anuncia los gratos resplandores de la luz.
Jóvenes, el derecho notarial no solo es redactar, no solo es entender el saber escribir, no. Encierra el arte de la creación del instrumento público, que hemos perdido ese espíritu al obligarlos a ustedes, estudiantes, a redactar de la forma en la que yo quiero hacerlo, estableciendo libros completos donde se debe de redactar así y todos lo seguimos, todos, incluyendo a mí, pero digo todos, lo seguimos, cual si fuéramos borreguitos, y no debe ser así. La aurora, al separar los tiempos, disipa las tinieblas y sonrosada anuncia los gratos resplandores de la luz. Es decir, jóvenes, ustedes son la esperanza del derecho notarial. En ustedes va a radicar en algún momento el retornar el derecho notarial a donde alguna vez estuvo, lo más alto de las profesiones. Si a usted no le gusta el derecho notarial, le gusta más el ser abogado, le gusta más la práctica administrativa, pues también del mismo modo enamórese de su profesión, enamórese de lo que le gusta y luche por ello. Romantizar otra vez el derecho. No todos los abogados somos buenos, ni todos los notarios son buenos, pero tampoco todos los abogados son malos, ni todos los notarios son malos. Quedan ustedes, futuros profesionales del derecho, volver a ser grande a esta profesión. No aprender las malas costumbres, sino aprender el amor por esta carrera. Sigamos. Obviamente, con la influencia italiana, los españoles, en virtud de que son ellos los que nos conquistan, porque es la forma más bonita de decirlo, los que vienen al continente americano a imponer sus reglas y sus costumbres, regulan por primera vez poner como requisito para que sus notarios pudieran ejercer en todos sus reinos el ser instruido en letras y en artes legales. Es decir, no basta con que sepas escribir, no basta con que sepas gramática y ortografía, tenés que saber de derecho para poder ejercer derecho notariado, la escribanía. No podés no saber. Y por primera vez se crea en ese momento, ya estamos aquí por los 1400, un papel especial para redactar los instrumentos públicos, que se llama protocolo. Las hojas que hoy manejamos nosotros, los notarios, para redactar instrumentos públicos, se llama protocolo. Y en esas hojas de protocolo, el notario crea relaciones jurídicas a perpetuidad. Es decir, mi escritoria número 1, cuando yo aperturé mi protocolo por ahí en el año 2012, aún está ahí. Y aún surte todos sus efectos jurídicos. Aún está vigente. Y cuando yo me muera, estará el instrumento público ahí y seguirá vigente. Porque el notario se vuelve inmortal a través de su instrumento público. Es decir, yo dejo fragmentada mi conciencia en un instrumento público. Yo me burlo diciendo que son nuestros horcruxes, para los que nos gusta Harry Potter. Porque cuando firmo, parte de mi esencia notarial queda ahí. Entonces soy inmortal. Y ustedes van a ser inmortales cuando se gradúen. Ahí se va a dar cuenta usted. Porque cuando usted esté solito en su oficina y tenga que hacer usted solito por primera vez una escritura pública,
Nadie le va a preguntar cuánto sacaste en derecho notarial, cuánto sacaste en derechos, nadie. Pero sí va a tener usted la conciencia de saber si sabe o no. Y esa es la mejor maestra de todo. Los franceses en su revolución crean una normativa específica para los notarios, que es adoptada por España y nace el notariado latino como lo conocemos. Más adelante en esta clase vamos a ver que existen dos sistemas, el sistema latino y el sistema sajón. Y el sistema latino nace precisamente en esta Revolución Francesa, nace precisamente en esta situación contractual de la escuela boloñesa, porque le da al notario la responsabilidad de la creación del instrumento público y la fedancia de la misma, volviendo al notario un perito en derecho, que es responsable del contenido del instrumento público. Son las 10 y... 4 minutos, como lo conocemos. Si quiere, dejémoslo aquí, descansemos hasta las... Son las 10:46. Descansamos un par de minutillos, regresamos a las 11 en punto para continuar con la parte final de la clase. Si la logramos sacar, primeramente Dios, nos vamos muy temprano. Hay algo en el chat, vamos a ver. Nos vamos temprano, nos vamos temprano, nos vamos temprano. Yo también es cansado, bajo. Yo los entiendo. No. Bueno, ya démosle aquí y continuamos. Muy bien. Vamos en... Bueno. Época de la conquista, yo no me detengo mucho en esta parte, solo me interesa esto que pusimos acá. A las Américas, en el periodo de descubrimiento con don Cristóbal Colón a la cabeza, lo acompaña un escribano real llamado Rodrigo de Escobedo. Él es el primer escribano de del Reino de las Indias. Recordarán ustedes que Cristóbal Colón viene descubriendo un camino, una ruta marítima que acerque a España a la India y no a América. Y todo lo que conlleva la historia del descubrimiento de América. Pero don Cristóbal Colón trajo el idioma, trajo la religión y trajo las leyes. Cruz y espada, dicen algunos historiadores, pero es una conquista, o sea, no nos iban a dar flores, pues, en una conquista no hay medias tintas, ellos honestamente creían que lo que estaban haciendo es correcto. Ya hoy con los antecedentes históricos podemos determinar que tal vez no fue del todo correcto. Pero me interesa nada más lo del escribano real. El primer escribano que viene a América, lo que hoy conocemos como América, es Rodrigo de Escobedo. Ya en la América conquistada, en todos los famosos reinos de las Indias, se menciona que para ser escribano de cámara, gobernación, cabildos públicos y reales, minas y registros sean examinados y obtengan el fío y la lotería, y a esto se le denomina ley IG. Mire pues, hay que entender que España nos conquista a nosotros, y en España existen escribanos de cámara, escribanos de gobernación, escribanos de cabildos, escribanos públicos, escribanos reales, escribanos de minas y los propios funcionarios de registros. Estos, para que puedan ejercer precisamente esa función de escribanía, tenían que obtener un fiat y tener un lugar físico donde estar. A esto se denomina ley IIJ. Esta ley IIJ es una ley numerada, es decir, cuando el rey de España enviaba sus normativas legales a América o a todos sus terrenos y territorios que existían, en ese momento se numeraban.
Y el número que le tocó a esta norma es la IIJ. ¿Oyeron? Entonces no es la ley IG como tal cual lo quieren ver los libros de doctrina de Guatemala. No es que estén mal, sino simplemente fue una muy mala copia. Y este error se ve maximizado eh, con otros libros que han surgido para preparación del examen técnico profesional. Yo por eso estoy muy en desacuerdo con esos libros que establecen preparaciones para el examen técnicos profesionales como su principal sintonía, porque se les olvida el ámbito científico y hablan directamente o temas relacionados con el examen técnico profesional. Y eso nos está haciendo un daño terrible, terrible, terrible en la legislación y en el conocimiento del profesional. Entonces, en la medida de las posibilidades que ustedes, esos libros de repaso, los utilicen como eso, o sea, libros desechables, con todo el respeto de los autores, ¿sí? Porque conozco a muchos de ellos fueron mis alumnos, eh, el contexto del estudio de derecho notarial debe ser científico. ¿Qué es el FIAT? El FIAT es una patente de autorización gubernamental extendida para que una persona que se haya sometido a toda la normativa legal pueda ejercer el notariado. Eso es el FIAT. Y pasamos propiamente a la historia del derecho notarial guatemalteco. Quiero hacer aquí una especial referencia. La referencia más notable de la historia del derecho notarial guatemalteco, Marlene Morales levantó la mano. Sí, Marlene, dígame. Licenciado, buenos días. Es que me quedé en el Fiat. No terminé de copiar bien lo que significaba. ¿Me puede ayudar? Ahí está. Espérame, vamos a hacerlo aquí. La voy a silenciar y listo, ahí está. La historia del derecho notarial, la historia del derecho notarial guatemalteco. La referencia más notable de la historia del derecho notarial guatemalteco la escribe Jorge Luján Muñoz en su libro Los escribanos en las Indias Occidentales y el doctor Óscar Salas de su libro Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá, a quienes a continuación de ahorita voy a parafrasear y desde acá, desde esta cátedra, mis más sentidos respetos para tan valiosa doctrina de esta rama del derecho. ¿Oyeron? ¿Qué dice? Sí, disculpe, casi no se le oye. Voy a intentar hablar un poquito más recio, María, se lo prometo. En ese orden de ideas, jóvenes, esta parte sí la quisiera mencionar. En Guatemala tenemos el orgullo de establecer que la profesión notarial es la más antigua del todo el sur de México y Centroamérica. El derecho notarial guatemalteco no solo es el más antiguo, sino es el mejor que hay en toda la parte centroamericana. O era el mejor, pues. Era el mejor. Hoy por hoy, Costa Rica y El Salvador pasan encima de nosotros. Y esa es la verdadera pena y vergüenza que nos debería de dar a nosotros notar. Hoy por hoy existe un instituto de derecho notarial, ¿sí? Que pertenecer a él da estatus, pero no enseña nada. No obliga a los notarios a que seamos profesionales, no defiende el derecho notarial como lo debería defender. Y hoy por hoy, el notariado salvadoreño, con todo respeto de los salvadoreños, el notariado costarricense, con todo el respeto de Costa Rica. Costa Rica es un país educado, nada más. Pero Guatemala es 1000 veces mejor. La ciudad de Guatemala ya es 1000 veces mejor que toda Costa Rica juntos. Una diferencia abismal. Yo no sé qué le viene a Costa Rica. Sus playas y que son educados, nada más. No estoy haciendo de menos, solo estoy diciendo la verdad. Guatemala es el mejor país por mucho de Centroamérica. En Guatemala tenemos el orgullo de establecer que la profesión notarial es la más antigua de todo el sur de México y Centroamérica. Recuérdense que la capitanía del reino de Guatemala comprendía la parte de Yucatán,
toda Centroamérica hasta Panamá. Perdón, hasta Costa Rica. Panamá pertenecía a la Gran Colombia, que era el reino que manejaba en ese momento la estructura de Venezuela y Colombia junto con Ecuador, si mal no recuerdo. Entonces, en este sentido, tenemos con toda la certeza determinada que la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala y la reunión del primer cabildo tuvieron lugar el 27 de julio de 1524. Hernán Cortés envía a Pedro de Alvarado a conquistar estas tierras. En la carta de compromiso que hace Hernán Cortés a Pedro de Alvarado, le dice que conquiste con buenos términos y buenos modos las tierras del sur de la Nueva España, cosa que Pedro de Alvarado, pues, como todos sabemos, le valió un poquito de nada lo que decía la nota, e hizo lo que se le pegó la regalada acá. Pero fundó la primera capital del Reino de Guatemala. Recordemos de que Guatemala ha tenido 4 capitales, incluyendo la que actualmente vivimos. La primera fue allá por Isinché, luego está Panchoy, ¿verdad? Creo que no estoy mal, que es Ciudad Vieja, lo que conocemos como Ciudad Vieja, luego está Antiguo Guatemala y luego está el Valle de las Vacas o la ciudad de Guatemala moderna que conocemos el día de hoy. Pues este lugar se crea el 27 de julio de 1524 y la primera acta que se celebra en ese cabildo de creación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala es el notario Alonso de Reguera. Si usted va hoy a Ciudad Vieja y ve Ciudad Vieja, va a su parque central, está la Catedral de Ciudad Vieja, es decir, una iglesia blanca muy bonita y en la parte de arriba tiene un escrito en el que aparece la fecha de la construcción de la primera catedral de Centroamérica, ¿va? Hágase la idea de qué tiempo estamos hablando con anterioridad. O sea, la primera iglesia, el primer sentido cristiano que se tiene de Guatemala se encuentra en Ciudad Vieja, que históricamente es maravilloso. O sea, digamos, para que entendamos cómo queremos nosotros a Guatemala o la importancia de ser guatemaltecos, se debe de partir desde su historia. Alonso de Reguera continúa en su cargo hasta enero de 1529. ¿No? Pero sabemos que quien continúa en su cargo hasta enero de 1529, pero sabemos que al menos existieron 2 escribanos públicos en la ciudad, Juan Páez y Rodrigo Díaz. Es decir, Guatemala siempre contó con 3 escribanos, 2 que trabajaban para la administración pública y 1 para situaciones notariales propias de los buenos hombres que vivían en este país, y que además era el número máximo que se permitía en ese momento. Entonces, imagínense ustedes de dónde parte eso. Luego, yo me salto la parte de la independencia, es decir, hay que recordar que hasta 1821, 1822, que se da la independencia total, en 1821 nos independizamos de España, en 1822 nos independizamos de la Federación Mexicana y por primera vez somos un país. Realmente nuestra independencia es en 1822, pero se considera que el 15 de septiembre de 1821 es nuestra independencia porque ahí salimos de España. Si fue independencia, no fue independencia, son otros 20 quetzales y dejémoselos allá a los amigos sociólogos para que ellos se partan diciendo si sí o si no. A mí lo que me interesa es lo que sucede después de la independencia, para efectos notariales. Hay que entender que aquí se dividen en 2 bandos, en un bando de los conservadores y un bando de los liberales. El bando conservador, que es al final el que gana, pues todavía nos tiene en el lado más conservador del Estado. O sea, realmente el Estado de Guatemala es un Estado sumamente conservador, extremadamente conservador. Pero
hubo un momento en el que los liberales sí nos gobernaron y tuvo dos figuras que son importantes para la historia de Guatemala. Don Justo Rufino Vargas, quien se encuentra en su billete de 5 quetzales, y el general García Granados, que está en su billete de 10. García Granados, a tal grado que de García Granados todavía se conserva el apellido en políticos guatemaltecos. Básicamente toda la familia de los Arzú son García Granados. Imagínense qué tanto poder pueden haber ya tenido en 1877 para llegar a 2023 e incluso haber generado un presidente que se casó precisamente con una de las hijas de García Granados y gobernó este país. O sea, estamos hablando de familias muy poderosas, con mucho dinero y con mucho poder en este país. Pero don Justo Rufino Barrios hizo por primera vez al notariado una carrera universitaria. Es el primero que dice, miren, no solo basta la licenciatura de Derecho, no solo basta ser gramático, no solo basta tener buena ortografía, démosle la profesión universitaria de notarios, que sea una profesión universitaria como tal. Hecho que obviamente después es desprendido, o que la carrera de notariado es absorbida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y hoy actualmente se estudia para abogado y para notario dentro del pensum que hoy conocemos, pero su primer antecedente es de 1877, para que ustedes se den cuenta que realmente nuestra profesión como tal tiene antecedentes bien importantes. Y es este mismo presidente, porque él mismo había ejercido el notariado, quien impulsa la creación de la ley del notariado. Es decir, no solo les voy a dar la carrera, sino les voy a dar un ordenamiento jurídico para que los notarios tengan en dónde basar la creación de sus instrumentos públicos. Realmente es un avance muy importante para el derecho notarial guatemalteco, la cual es debidamente aprobado a través del decreto número 271 de fecha 20 de febrero de 1882, y da una definición del notariado. Fíjense que Justo Rufino Barrios toma una definición muy interesante del derecho notarial. Siendo la institución que en las leyes depositan la confianza, siendo la institución que en las leyes depositan la confianza pública para garantizar seguridad, para garantía, seguridad y perpetua constancia. Ya acá se empieza a determinar las génesis de las características del derecho notarial. ¿Se recuerda cuando vimos nosotros las características en la clase de la semana pasada? Miren de dónde surge todo esto. Ya en ese momento, en 1882, ya existía el determinar que el notario daba una garantía, una seguridad y perpetua constancia. Por eso es que usted es inmortal. Insisto yo en este punto muy importante, el notario se vuelve inmortal. Yo soy inmortal y usted cuando se gradúe va a ser inmortal, porque usted deja parte de su esencia en cada firma que redacta. No solo es firmar, Juan. No solo es, ay, 25 quetzales me estás cobrando por la firma vos, y solo es la firma. No solo es la firma. Digamos que usted estuvo en pre-kinder, kinder, ¿qué? Párvulos, prepa. Solo hay 4 años. Más los 6 de primaria, 10 años. Más 3 de básicos, 13 años. Digamos que sacó el bachillerato, 2 años, 15 años. Vamos a suponer que va a sacarlo en 5 años su estudio. Son 15 más 5, 20 años. Más 2 que se tarda en sacar los privados, 22 años. Y usted ahorita tiene 28. Eso quiere decir que usted ha pasado más tiempo de su vida en una escuela o estudiando que viviendo su propia vida. Para su reflexión, joven. Entonces, cuando usted diga solo por la firma, o cuando le digan a ustedes que estás estudiando y perdiendo el tiempo, ahí se recuerdan, usted va a ser abogado y notario. Lo mejor de lo mejor que hay. Entre otras reformas, se dio la supresión del signo notarial por la de un sello con el nombre y el apellido del notario.
Con la ley y las siguientes reformas hasta 1944, se suprime el signo notarial, es decir, un signo que todos los notarios tenían y que era uniformado para todos, es decir, realmente no daba la certeza de quién lo utilizaba porque lo podía utilizar cualquier persona. Se le intenta dar una individualidad al notario con el sello. El sello nace entonces como esa individualidad que surge para que el notario determine su función notarial. El sello que usted ve, firma y sello, eso nace en 1882. Imagínense ustedes qué tan antiguo es el sello que hoy miramos que utilizan los notarios. Y que muchos de los notarios no saben ni siquiera por qué utilizan el sello. Alguien levantó la mano, no sé quién fue. Kevin, dígame. Licenciado, una pregunta. Cuando no se le ve el licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales y posteriormente es notario, eh, yo tengo entendido que existe una maestría para el notariado, pero no existe un doctorado. ¿Estoy correcto? No, el doctorado solo es un doctorado en Derecho y doctorados en materia constitucional y de derechos humanos ahí en Guatemala. Eso es lo que yo entiendo. La verdad es que yo mi especialidad, mi maestría yo la tengo en Derecho Constitucional, eh, porque precisamente era lo único que me iba a ayudar a sacar el doctorado. Lo que sucede es que pasaron cosas, diría la situación. Dice, ay, ya van a ser las 11:30, ¿verdad? Son las 11:21. Eh, ya vamos a terminar, jóvenes, ya vamos a terminar. Eh, bueno, regresemos a esto. Entre otras reformas se dio la supresión del signo notarial por la de un sello con el nombre y el apellido del notario. Es por eso que en Guatemala aún nuestro código de notariado no regula especificaciones técnicas del sello. Lo deja abierto. Y por eso es que usted conoce sellos que son rectangulares, sellos que son circulares y cualquier cantidad de sellos. Lo que se pide es el nombre y el apellido del notario. Ni siquiera el colocar la palabra abogado y notario, no es cierto. Porque la ley no lo regula, no existe una regulación legal que determine esa situación. Incluso hasta hace unos 10 o 15 años fue punto de tesis en varios estudiantes de la facultad el hecho de la necesidad de regular las especificaciones técnicas del sello. Lo que sucede es que se perdería la identidad del notario, es decir, mi sello, mi sello es de madera, así de los viejitos, sello de madera, soy viejito, entonces tengo sello de madera. Y toda la vida me han pedido que utilice los de Robotío, les digo yo, los que parecen Transformers y que se ponen. No me gusta, soy algo vintage, diría mi querida sobrina, en ese sentido. Pero el sello es una creación del gobierno liberal, allá por 1882. Es decir, en 1982 cumplió 100 años de existir el sello en Guatemala. Eso es lo que debemos enseñar a los alumnos, a que se enamoren de nuestras ramas del derecho. El catedrático de Derecho Penal debe hacer que se enamoren de su cátedra de Derecho Penal. El de Derecho Civil debe hacer que se enamoren del civil. Y eso solo se hace haciendo que el alumno recuerde por qué se metió a estudiar Derecho. Para que usted sí sepa por qué se metió a estudiar Derecho. Se reguló que los notarios no eran dueños de los protocolos, sino depositarios. Aquí empieza la regulación notarial moderna, es decir, ya la hoja de papel sellado especial para protocolo la produce el gobierno y por lo tanto es del gobierno. Y cubre un impuesto, porque la hoja de papel sellado especial para protocolo es un impuesto en sí mismo.
Por eso su valor es de 10 quetzales y está regulado en la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. Ley del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo es exactamente el nombre. Porque es un impuesto en sí mismo. El uso de la hoja de papel sellado especial para protocolo es un impuesto. Por lo tanto, ese impuesto es del Estado. Y por lo tanto, la hoja es del Estado. Y el notario solo es depositante del mismo. Al ser depositante del mismo, al ser yo no propietario, obviamente se tenía que regular en ese mismo orden de ideas sobre la revisión de los protocolos al Archivo General de Protocolos. Es decir, como el protocolo no es mío, se va a crear una institución que va a cuidar esos protocolos, que va a hacerse responsable de la conservación y custodia de los protocolos. Y esa institución es estatal. Antes le pertenecía al organismo ejecutivo, hoy el Archivo General de Protocolos está adscrito a la presidencia del organismo judicial, porque realmente la fe pública que ostenta el notario no la entrega el organismo ejecutivo, no la entrega el organismo legislativo. Es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en su calidad de protectora de la justicia del Estado, o sea, por eso utiliza el medallón de la justicia, el que impone a usted, profesional del derecho, la capacidad de ostentar la fe pública. Por eso los juramentan. Y usted juramenta ante la Corte Suprema de Justicia seguir las leyes y la Constitución. Y ella, con el poder que le da el Estado, impone su jurisdicción sobre nosotros para que podamos tener fe pública. Por eso, aunque usted se gradúe, le den sus títulos y le den su colegiación, no puede ejercer el derecho notarial hasta que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia imponga la posibilidad real de que usted tenga la fe pública. De ahí la importancia, jóvenes, de saber por qué está siendo usted notario. Porque existe la situación de la fe pública notarial, la responsabilidad que ésta lleva. Además de eso, se da la primera reposición de protocolos. Es decir, tiene su lógica. Si yo no soy el notario, si yo no soy el propietario del protocolo y lo debo de remitir al Archivo General de Protocolos, ¿qué sucede si se me pierde una hoja? ¿Qué sucede si echo a perder una hoja? ¿Qué sucede si me roban una? No sé, cualquier cosa que le pase a las hojas. Entonces ya se prevé el reponer este protocolo. ¿Cómo se debe de hacer? Porque las hojas ya no son del notario y obliga al notario a efectuar trámites administrativos judiciales para la reposición de la misma. Y por primera vez se permite la protocolización de documentos. Miren todo lo que contiene esta ley. Habla del sello, habla del protocolo, habla de la reposición, habla de entregar los documentos al Archivo General de Protocolos y de las protocolizaciones de documentos. Por primera vez se puede insertar material y jurídicamente documentos que no son el protocolo, hojas de protocolo, al protocolo del mismo. Porque no es lo mismo la hoja del protocolo que el protocolo. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices. Y la hoja de protocolo es una simple hoja. E insertar material y jurídicamente esos documentos al protocolo del notario era un paso para la conservación de documentos a futuros. Básicamente lo que se estaba intentando proteger ahí era la institución del matrimonio. Eso es lo que se estaba intentando proteger. ¿Por qué? Porque aquí también se regula la obligación de la protocolización del matrimonio. Recuérdense que también es este mismo
presidente en la presidencia de Rufino Barrios que se crea el Código Civil de 1877. El Código Civil de 1877, al igual que el Código Penal de 1977 y el Código de Notariado, eran normas armonizadas. Es decir, lo que regulaba el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Notariado de aquella época era armónico, porque los diputados sí entendían que no había que hacer una dispersación de normas, sino intentar acumular en leyes específicas una misma situación. Hoy en Guatemala eso no sucede. Y ya, disculpe, Lic, ¿cómo debería de ser actualmente, Lic? Debería de armonizarse. Yo ahorita vamos a hablar del Código de Notariado moderno, pero ya no logré llenar el formulario. Pero si no lo han abierto, hasta ahorita a las 11:30 lo van a ver, Domi. Es más, ahorita son las 11:30. Ahorita pueden ir a llenar su formulario de asistencia. Les doy un par de minutos. ¿Les parece si les doy 5 minutos? A las 11:35 volvemos. Me quedo aquí nada más, solo voy a apagar mi cámara, mi cámara y les doy 5 minutos para que lo llenen. De las 35 damos y ya terminamos la última parte. Bueno, yo creo que ya tuvieron
Tiempo ahí suficiente, ¿verdad? Dice el decreto 271 fue creado en el gobierno de Justo Rufino Barrios. Sí, así es. ¿Cuál es el tema? Perdonen, historia del derecho notarial, historia del derecho notarial guatemalteco. Así es, Mercy. Lilian le dice gracias. Bueno, última parte, mis jóvenes. Ya vamos a terminar. Ya se van a... ¿Cómo los aburro yo, verdad? Pero es por su bien. Hoy no me lo agradecerán, si no me lo agradecerán en algún futuro. Hoy no. Sigamos, pues. Ya vamos a terminar. El momento que vamos a terminar. Eh, terminamos. Última parte. Con la revolución del 44, o sea, estamos hablando de un periodo de historia desde 1882 hasta la revolución de 1944. En medio de todo eso, solo hay reformas a la ley del notariado. No existe una compilación de normas. Y ahí yo puse introducción al estudio del derecho notarial. ¿Está bien? Sí, está bien, entonces. No hay ningún inconveniente. Alguien más escribió hoy. Pero nada, es aburrido. Todos los cursos deberían de ser impartidos con la misma educación que usted lo hace. Gracias, Ángeles. Gracias por sus palabras. Con la revolución, entonces estamos hablando que durante, ¿qué les digo yo? 50 años no hubo una compilación de normas notariales, sino nuevamente estaban todas dispersas. Con la revolución del 44 hay que entender qué fue lo que pasó. Yo no me voy a meter a los aspectos políticos que conllevaron la revolución del 44, ni si fue bueno, si fue mala la revolución del 44 tampoco. Me interesa esta parte. En la revolución del 44, en la que tuvieron decidida participación los estudiantes universitarios, surge un asentado espíritu renovador. Se vislumbran mejores y más amplios horizontes, y los órganos estatales, así como las autoridades y funcionarios, adoptan una trascendencia, y por primera vez se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. Es decir, el Estado, hasta antes de 1944, el Estado de Guatemala, a través de los FIA, otorgaba los permisos para que pudieran ejercer la profesión. Es decir, era arbitrario. Si usted no le caía bien al funcionario público que le entregaba el FIA para que pudiera ser arquitecto, para que pudiera ser ingeniero, simplemente no pasaba de ahí. Y en este hondo sentido democrático que surge con la Revolución del 44, donde efectivamente los estudiantes universitarios tienen una participación, pero no solo los estudiantes universitarios, sino los profesionales universitarios, se establece que no es necesario un permiso emitido por el Estado, pero sí se deben de agrupar los profesionales en colegiaciones, en grupos, en asociaciones que defiendan sus propios derechos e intereses. Fíjense ustedes, que si ustedes se van a la finalidad del Colegio de Abogados y Notarios, en la ley del timbre forense y timbre notarial que obra en su código de notariado, o el código de notariado tiene varias leyes inmersas en él, en su considerando cuarto, establece lo siguiente: la finalidad del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es promover entre los profesionales colegiados activos su bienestar mediante el establecimiento de fondos de prestaciones económicos sociales, así como otros medios que se considere conveniente y en beneficio directo o indirecto de sus miembros. Miren lo que nos está diciendo acá. Uno de los fines del colegio, de los colegios profesionales, es ser esa luz y ese beneficio para todos los que somos profesionales acá. El Colegio de Abogados y Notarios debería de ser nuestro máximo representante, nuestro máximo defensor, el que nos debe dar las garantías importantes. Y usted alguna vez va a ser parte de ese colegio. Yo no soy el mejor, ni soy el peor, pero hay que hacer cosas importantes todavía por Guatemala. No ahorita, sino mucho más adelante.
porque el estudiante, el catedrático es el primer estudiante. Y a mí me falta aún mucho por estudiar. Pero usted que puede llegar a ser, yo no dudo que pueden haber presidentes, vicepresidentes, diputados, magistrados, miembros del Colegio de Abogados y Notarios, miembros de directivas. Cuando estén ahí, acuérdense, acuérdense de todos los profesionales. Recuérdense de querer ayudar a esta noble profesión. Entonces, al volverlo democrático, se obliga a la colegiación profesional. Y dicen, miren, se tienen que colegiar. Y esta vez ya no es un permiso estatal. Son ustedes mismos los que ustedes mismos se van a dar permiso. Es decir, el Colegio de Abogados regula la colegiación de los profesionales de nosotros. Ya no es un funcionario público. Somos nosotros mismos los que a través de una junta directiva nos colegiamos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. De ahí surge que el Colegio de Abogados de Guatemala, integrado por todos los notarios, queda constituido el 10 de noviembre de 1947. Y a la fecha sigue funcionando el Colegio de Abogados. Fíjense usted que se llama Colegio de Abogados. Se debería llamar Colegio de Abogados, Notarios y otras ciencias afines. Se debería llamar. Por eso es que las ciencias afines se quieren separar del Colegio de Abogados y Notarios, porque así debe de ser. Y nosotros los notarios deberíamos en algún momento separarnos del Colegio de Abogados. No ahorita, pero más adelante se debería de hacer. ¿Por qué? Porque el notario es un oficio propio, con reglas, principios y características muy personales. Es mi punto de vista. Bueno, jóvenes, terminamos. Cuarto, considerando el código notariado, no. Cuarto, considerando de la ley del timbre forense y timbre notarial, Mercy y Aileen. Bueno, jóvenes, el día de hoy concluimos la clase. No sé si tienen alguna duda o algún comentario antes de que la finalice. ¿Todo está en orden? Perfecto. Entonces, jóvenes, nos miramos el próximo domingo, primeramente Dios. Y tengan bonito domingo. Qué bueno que nos dio tiempo de avanzar en todos los temas. Ambas secciones están al día. Entonces, en tal virtud, yo me paso a retirar y a descansar. ¿Oyeron? Que tengan un muy bonito domingo, que Dios bendiga con ustedes. Ánimo por el inicio.